Muy buenas noches. Vamos ahora con nuestro tema percepción auditiva. Segundo cuatrimestre, un servidor, Alberto González Hurtado, en la licenciatura en Psicología versión virtual de la Escuela Superior de Estudios Humanísticos. Nuestro temario va a estar compuesto básicamente de 8 temas. Número 1, dimensión del estímulo acústico y sus correlatos perceptuales, frecuencia, amplitud, armónicos. 9.2, deficiencias perceptuales auditivas. 9.3, combinaciones de tono y pulsación. 9.4, enmascaramiento. 9.5, volumen y densidad. 9.6, asimetría cerebral. 9.7, localización espacial, que está dividido en indicios monoculares, distancia, intensidad, efecto Doppler, indicios binolares, diferencia de tipos de intensidad, movimiento, cabeza, eco. Y 9.8, percepción del lenguaje, parámetros acústicos, efectos de contexto, que va a ser un tema que ustedes van a tener que generar, ¿sí? Como parte de la evaluación de esta unidad. Vamos por nuestro punto 9.1. Dimensión del estímulo acústico, sus correlatos perceptuales, en lo que es la diferencia, tanto en frecuencia, amplitud y lo que es la armonía. ¿Qué es la dimensión acústica? La dimensión acústica de un sonido son tanto la frecuencia como la intensidad, ¿sí? La frecuencia del sonido es la medida del número de ciclos o vibraciones que ocurren en una onda sonora por segundo. Se mide en hercios y esta unidad equivale a una onda por segundo. Si nos damos cuenta, aquí estoy colocando una gráfica en donde vamos a estar señalando dónde está la amplitud, dónde está la longitud de onda, ¿sí? Y la parte de arriba se va a llamar cresta y la parte de abajo se va a llamar valle. La intensidad del sonido también es conocida como intensidad acústica, es decir, es la potencia transportada por las ondas sonoras por una unidad en una dirección perpendicular a esa área, es decir, si el sonido es fuerte o si el sonido es débil. Y la unidad del SI, es decir, del sonido, es el vatio por metro cuadrado. Un ejemplo es si consideramos que una campana suena en el aire, la onda se moverá en todas direcciones y las ondas serán esféricas. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica en donde estoy colocando cada uno de los sonidos que pudiéramos tener en nuestro contexto. Por ejemplo, los decibeles de la caída de una hoja, ¿sí? Son de 30, en una biblioteca serían 40, una conversación normal sería 70, la música de fondo sería de 60, ¿sí? El ruido de una licuadora sería entre 80 y 90, ¿sí? El interior de un carro o de una oficina sería de 75 decibeles, ¿sí? El ruido de una aspiradora está entre 90 y 95. El ruido de una motocicleta sería entre 96 y 100, ¿sí? El tráfico intenso, los decibeles son de 101 a 105. El sonido de una sirena es de 106 a 115. ¿Sí? El sonido de un avión son 130 decibeles. En una discoteca los decibeles son de 120 a 129 y ya una explosión, un ruido muy, muy fuerte, más que el sonido del motor de un avión, estaremos hablando ya de un daño auditivo. Ahora, la amplitud del sonido, es decir, la intensidad, es la potencia de una onda de un sonido y se mide en Pascal también, la presión, ¿sí? La amplitud indica la cantidad de cambios en la presión del aire y se mide como la distancia vertical máxima desde la presión del aire que estoy colocando aquí, amplitud, ¿sí?
en tanto en la cresta como en el valle. A medida que aumenta la amplitud de la onda, aumentan los decibeles, lo que refleja un crecimiento de la intensidad del volumen, como lo estoy manejando en esta gráfica. ¿Sí? Un ejemplo de esto, un ejemplo de los armónicos, es una serie de sonoras que acompañan una onda. Principalmente se da en un instrumento, en un timbre en particular. Cada armónico tiene una amplitud, o es decir, un volumen, una fuerza de sonido. Por ejemplo, el aleteo de un colibrí genera vibraciones de 50 Hz que percibimos como un grave ¿sí? Bien, tenemos ahora lo que sería nuestro punto 9.2 y vamos a hablar de lo que son las deficiencias perceptuales auditivas. Son la falta, la disminución o pérdida de la capacidad para oír en algún lugar del aparato auditivo. Las personas que padecen déficit auditivo a temprana edad pueden tener daño en el oído interno y su dificultad es percibir los sonidos tanto graves como agudos. Perdón. Se entiende como una discapacidad auditiva la pérdida o anormalidad de una función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo y tiene su consecuencia inmediata en una discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso al lenguaje oral, es decir, no se escucha lo que la gente está hablando. Este déficit auditivo, según el grado, afecta a nuestra comunicación, tanto en el lenguaje oral como en los sonidos que nos ubican en nuestro entorno. Cuanto más importante sea el grado, mayor desconexión con lo que nos rodea afecta a nuestra calidad de vida. Aquí voy a hacer un paréntesis. Hay que recordar que durante muchísimos años a la gente se le llamaba sordomuda y en realidad no era muda. Lo que pasa es que al momento que no podía percibir los sonidos, es decir, el habla, pues no podía imitarlo. Pero la gente que no tiene dañado el aparato fonoarticulador, es decir, su habla, puede hablar aunque esté sorda. ¿Qué tipos de discapacidad existen? Existen, según la Oficina Internacional de Audiofonología, ¿sí? Existen varios tipos de discapacidad. Vamos a tener lo que es, por ejemplo, la primera, audición normal o normoacusia, que va de 0 a 20 decibeles. La pérdida auditiva leve puede ser de 21 a 40. El habla en voz normal es percibida, sin embargo, se percibe difícilmente una voz baja o lejana, y la mayoría de los ruidos familiares también son percibidos. La segunda es auditiva moderada, pérdida de auditiva moderada. Y el primer tenemos en 2 grados. Primer grado, de 41 decibeles a 55. Y segundo es de 56 a 70 decibeles, que no se pueden escuchar. El habla es percibida si se eleva en la voz, pero el sujeto sí tiende a mirar lo que hablan, porque no percibe prácticamente el sonido. Se percibe solamente apenas algunos ruidos familiares. Tenemos la tercera, que es pérdida auditiva severa y está dividida en dos, de primero y segundo grado. El primer grado es de 71 decibeles a 80 y el segundo grado de 81 a 90 decibeles. El habla es percibida con voz fuerte cerca del oído. Los ruidos fuertes son percibidos, pero los débiles jamás, ya no se pueden percibir. Y luego tenemos lo que es la pérdida auditiva profunda. Está dividida en 3 grados. El primero de 91 a 100 decibeles, el segundo de 101 a 10 decibeles y el tercer grado de 101 a 119 decibeles. Ninguna percepción del habla, no se escucha. Solo los ruidos muy potentes son percibidos, como los ruidos del coche, los ruidos de algún motor, ¿sí? De un aparato como lo que es la licuadora, la aspiradora,
la secadora de cabellos, pero el habla no se percibe. Y luego tenemos lo que es la cófosis. La cófosis es la deficiencia auditiva total, es decir, no se escucha absolutamente nada, que es una pérdida media de 120 decibeles, es decir, no se percibe ningún sonido. Bueno, pasamos a nuestro punto 932, que lo que le vamos a llamar combinación de tonos y pulsaciones. La combinación de tonos y pulsaciones ocurre cuando dos tonos puros con una diferencia de frecuencia de menos de 50 ciclos por segundo suenan juntos con suficiente intensidad. El oído humano produce un conjunto de tonos adicionales que son la suma y resta de los dos tonos originales, así como la suma y la diferencia de sus armónicos. Un ejemplo de combinación de tono y pulsaciones son los sonidos, es cuando dos sonidos de frecuencia similar se superponen, cuando una variación característica de la amplitud llamada pulsaciones. Estoy colocando ahí el ejemplo, por ejemplo, el sonido de la ballena en el mar, el ruido de las olas del mar, ¿sí? Y la ballena, se combinan estos dos sonidos para que quede como ejemplo lo que es un tono y una pulsación. Ahora, ¿qué es un tono? Es la cualidad de un sonido que permite distinguir entre un sonido agudo o alto y otro grave o bajo. El tono está determinado principalmente por la frecuencia, es decir, la cantidad de vibraciones que tenga la onda sonora. Por ejemplo, el habla es un ejemplo de lo que es el tono. Un sonido se percibe como grave o agudo, depende del número de vibraciones que realice por unidad de tiempo. Cuanto más frecuentes sean las vibraciones, es decir, una frecuencia alta, más agudo será el sonido, ¿sí? Como el trueno y con un rayo. Y las vibraciones menos frecuentes, es decir, muy baja, grave, es como el canto de un gorrión. Ahora, ¿qué son las pulsaciones? Son ejemplo de superposiciones. Dos sonidos que tengan aproximadamente la misma frecuencia crean al superponerse una amplitud característica de la amplitud que llamamos pulsaciones. Este fenómeno se puede estudiar fácilmente con un micrófono, una interfaz y una computadora. Las pulsaciones son utilizadas, por ejemplo, para afinar instrumentos musicales, ¿sí? Es usual la afinación de cuerdas tensando y aflojando. Tras haber observado la aparición de vatios entre una cuerda se atenúa simultáneamente con un diapasón y otra cuerda de referencia. El punto 9.4 le vamos a llamar enmascaramiento. El enmascaramiento de sonido es introducción de un sonido ambiental en un espacio para enmascarar el ruido ambiental perturbador. Es un sonido de fondo ambiental diseñado para coincidir con la frecuencia del habla humana con mayor privacidad. Aquí voy a colocar un ejemplo de enmascaramiento. El video muestra el fenómeno de enmascaramiento. Se utilizan dos sonidos simples, uno grave y de poca intensidad y otro agudo de mayor intensidad. El sonido grave está en una banda libre de ruido, el sonido agudo en una banda de ruido blanco que va abriendo progresivamente. Se observa cómo conforme la banda del ruido blanco se separa, el componente agudo se va apreciando con mayor claridad. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué alcanzan a percibir los dos sonidos? Un ejemplo de enmascaramiento también puede ser cuando se abre el agua y el ruido del corriente enmascara el sonido de la voz cuando estamos hablando con una persona.
El enmascaramiento de sonido es un sonido de fondo ambiental diseñado para coincidir con la frecuencia del habla humana con una mayor privacidad. El punto 9.5 vamos a llamarle volumen y densidad. El volumen de un sonido es la percepción subjetiva de la precisión sonora que tiene un ser humano. El volumen se mide en decibelios y aumenta en función de la amplitud de la onda sonora. Las ondas con mayor amplitud son más fuertes. La amplitud es la intensidad potencial acústica que solemos llamar volumen. La amplitud se relaciona con la cantidad de energía transmitida por las ondas sonoras. La amplitud del sonido indica la cantidad de cambios en la presión del aire y el volumen de un sonido aumenta en función de la amplitud de una onda sonora. Por ejemplo, el estallido de un cañón es un sonido fuerte, mientras que las agujas de un reloj son un sonido débil. Aquí vuelvo a hacer otro paréntesis. Hace aproximadamente unos 12, 14 años, en, un, en una capacitación que nos dieron, un compañero que daba clases de física, el comentario de ciertas películas de ciencia ficción, dice sobre todo, dice de esas guerras en el espacio, donde se ve y se escucha cómo explotan y sonidos láser y todo, dice es una mentira. Para que haya sonido, tiene que haber aire. En el espacio no hay aire y por lo tanto no puede haber sonido, ¿sí? Y eso es una de las cosas que nosotros pues, siempre tomamos en consideración, ¿no? Como dice el concepto, ¿no? La cantidad de cambios en la presión del aire puede que nos dé una mayor amplitud del sonido y nos puede ayudarnos a escucharlo mejor, ¿sí? Otro ejemplo de la densidad del sonido es la potencia acústica que se presenta, por ejemplo, en las bocinas. ¿Sí? Un ejemplo de la densidad es la cantidad de instrumentos que suenan simultáneamente en una canción. Existen dos tipos de elementos, los permanentes y los momentáneos. Los primeros se quedan en la canción desde su momento de ingreso hasta el final. Los momentáneos se van colocando en espacios breves específicos de lo que podría ser la canción para ayudarlo y se escuche mejor. Otro ejemplo, los micrófonos se transforman en energía acústica, ¿sí? En energía eléctrica. Los altavoces que transforman la energía eléctrica en energía acústica, ¿sí? Las vibraciones que emite un teléfono, por ejemplo, no la vibración del teléfono celular, sino las vibraciones del teléfono. Y la energía emitida por las vibraciones mecánicas, ¿no? Ahora, nuestro siguiente punto sería asimetría cerebral. ¿Qué es la asimetría cerebral? Es una característica fundamental de la organización del sistema nervioso central. La asimetría cerebral es la distribución desigual entre las funciones cognitivas y motoras entre los dos hemisferios, derecho y izquierdo. Aunque los hemisferios son casi idénticos en tamaño, no funcionan de la misma manera. ¿Sí? El, la simetría cerebral es esencial para su funcionamiento apropiado, pues permite especializar los dos lados, aumentando su capacidad de procesamiento y evitar situaciones de conflicto en las que ambos lados del cerebro tratan de hacerse cargo. El hemisferio izquierdo, digo derecho, controla el lado del cuerpo izquierdo, mientras que el lado izquierdo controla el lado derecho. El lado derecho descifra las expresiones faciales y las emociones. Sirve para verbalizar sentimientos, dirige el sentido del tacto, evalúa las distancias y memoriza todo lo que no es verbal. El hemisferio derecho controla también algunas cuestiones, por ejemplo, el arte, la creatividad, la intuición, los sueños, etc. Ok, ahora vamos a tener el siguiente punto, será uno de nuestros últimos puntos, que es la localización espacial, ¿sí? Y lo tenemos dividido en indicios monoaurales, es decir, uno solo, ¿sí?
es decir, el sonido llega a un solo oído. La localización espacial del sonido es la capacidad de un oyente para identificar tanto la dirección como la distancia con la que llega el sonido. La localización del sonido implica determinar si el sonido proviene del lado izquierdo o del lado derecho, arriba o abajo, adelante o atrás, y qué tan cerca o lejos está la fuente sonora. Aunque escuchemos en estéreo, siempre vamos a determinar de qué lado de nuestro oído sí estamos captando la información o el estímulo que se está presentando. El siguiente se va a llamar efecto Doppler, que es el cambio aparente en la frecuencia de una onda cuando la fuente emisora de ondas y el observador se encuentran en movimiento relativamente al medio, es decir, cuando estamos caminando y escuchamos algo. La frecuencia aumenta y la fuente y el receptor se acercan o disminuye o se aleja, ¿no? Un ejemplo de efecto Doppler es el sonido de una sirena de una ambulancia que pasa por delante de un observador. A medida que la ambulancia se acerca, las ondas sonoras delante de ella se comprimen y las de atrás se estiran, lo que hace que la sirena suene más aguda. A medida que la ambulancia se aleja, el tono de la sirena se vuelve más grave, ya que las ondas sonoras se separan y su frecuencia es baja. ¿Qué son los indicios binaurales? Son las diferencias tanto en tiempo como en intensidad con la que un sonido llega a cada oído, así como el efecto de filtrar causado interacción del sonido en nuestro oído interno, que es el pabellón de la oreja, el torso y los hombros. ¿Qué es la ¿Qué es la ecolocalización? Es una habilidad que permite a las personas ciegas moverse por su entorno con precisión. Para ello emite un sonido y escucha el eco que produce para detectar objetos como árboles, edificios o puertas, como es el caso del bastón. El bastón ellos lo mueven y con eso saben, indican por dónde están pasando. Ahora, la percepción auditiva es el siguiente tema que ustedes van a tener que investigar y lo van a tener que entregar como la vez pasada. Tienen el formato, ¿sí? Y esta vez sí voy a solicitar que por lo mínimo sean 5 cuartillas. No acepto más. ¿De acuerdo? Que tengan bonita noche. Muchas gracias por su atención.